Pues buenas de nuevo, semana 7 camino a Sevilla. Estoy, como podréis apreciar, en Cuenca, ciudad natal. Vamos a pasar aquí Nochevieja, Año Nuevo con mis padres y mi familia, así que pues eso, aprovechando hoy lunes que me encuentro algo mejor del catarro. No he recuperado 100%, pero bueno, con el Frenadol pues estoy algo mejor, así que hoy empezando la semana suave con un rodaje. Haré 1 hora, 65 minutos y disfrutando de estas vistas. Todo el casco antiguo de Cuenca. Esta es la hoz del río Huécar, que pasa por ahí, un río pequeñito, afluente del Júcar, que está al otro lado de la ciudad, del casco antiguo. Aquí está el parador, que era un antiguo convento, y detrás el puente de San Pablo, que es impresionante cruzarlo. Recomendable las vistas 100% si venís a Cuenca. Y ahí enfrente es lo que se llama el castillo, ahora es el archivo municipal, ese edificio grande. Y allí hay un mirador que puedes subir con el coche, aparcar, y se ve toda la hoz, un espectáculo. Eso sí, creo que he subestimado el frío que hace por esta tierra. Madre mía, 4 bajo cero a las 9:30 de la mañana. Así que veremos qué tal el catarro. Pero hoy suave, rodaje por sensaciones. Y eso, 1 horita, haré media hora por esta carretera y vuelta. Y a disfrutar. Ya volviendo del rodaje del día 1, semana 7. Y la verdad que se nota que he estado 2 días enfermo con Frenadol. Hoy estoy como sin energía. Me falta fuerza. Así que me lo he tomado muy relajado. No sé, a ver. Mira, por encima de 5,20 minutos el kilómetro. Y disfrutando, eso sí, de esta zona que me vio crecer. Con mucho frío, pero es una pasada estos paisajes. Poder correr en este entorno, da igual los ritmos, da igual qué entrenamiento tengas, es una pasada. Así que hoy disfrutando de la vuelta a poder hacer lo que más nos gusta. Mañana, 31 de diciembre, pues hay una especie de San Silvestre aquí en Cuenca. Se llama Carrera del Pavo y es lo que voy a hacer. Vamos a recoger hoy el dorsal y correré yo en la de adulto y mis peques en la infantil. Así que con muchas ganas de correr con amigos, con gente de mi infancia. Pues sin marca objetivo, obviamente es más una carrera por diversión, nada de preparatoria ni objetivo, como suelen ser este tipo de carreras último día del año. Pero bueno, si me encuentro mejor, pues sí que quiero ir algo alegre. Pero veremos mañana pasito a pasito. Si fuese hoy, todavía no estoy como para correr por debajo de 4 ahora mismo. Pero bueno, veremos mañana. Si hay ganas, pues pisaremos un poco la zapatilla y ya os cuento en el vídeo. Vamos a ver, pendientes de ese visto bueno de la policía local, que tenga el circuito cerrado. Aproximadamente 2.800 participantes, los que se han dado cita este año. Bueno, Darío, alcalde de Cuenca, salida. ¡Alta! ¡Vamos! 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 ¡Vamos arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Ey, ey, ey! ¡Fiesta! ¡La ganó!
¡Vamos, Lucía! 41 edición Carrera del Pavo 2024, despedimos el año como corriendo. Ponemos en contacto con él, al final de la bajada de Sargal. Y ahora ya, de salida de ilustre diputado de Educación Comercial, cuando quiera. ¡Vamos! ¡Vamos, Eli! ¡Vamos animando! Esto mola, correr en tu ciudad, apoyando a la gente. Llegando a Plaza de Cánovas, ambientazo con charanga incluida. ¡Noche vieja! ¡Vamos! Bueno, a reventar las calles, hay carretería. Estamos a kilómetro 2,400, 3,50 controlando. ¡Venga, Miguel! Los 4 caminos, subidita ahora. Vamos, por ahí ya va cabeza de carrera. Vamos. Vamos, chavales. Joder, cómo van. Eso sí, todos jovencillos. Baja bote, va. Baja bote. Venga, va. Vamos, niño, venga, va. No creo que ninguno tenga más de 41 años, como yo. ¡Vamos, Isra! ¡Vamos! ¿Cuántas cuestas se olvida de un año a otro? Vamos. Vamos. Nico. A recuperar la bajada porque picaba. Vamos a disfrutar. Hoy no va a ser día de marca, así que a despedir el año disfrutando. Vamos allá. Llega última bajadita. Últimos metros. ¡Vamos! Campeón, Marcos, estás hecha. ¿Lo has visto? ¿No has visto esto? 41 edición. Felicidades, feliz año. Ven para acá, hombre. Hace mucho que nos vamos, Alex. Mira que me lo escucha, son para las tallas, ¿vale?
Gracias. Muchas gracias. Gracias, feliz año. Hasta huevos nos dan. Bueno, hoy con el catarro imposible. Un controladillo de 26 minutos y ya está. Pero disfrutando del ambiente espectacular. Mogollón de gente de mi infancia animando, que te conoce, dice tu nombre y te da ánimos y toda la ciudad se vuelca. Ciudad pequeñita, pero es lo que tiene, la gente súper maja y animando todo el camino. ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Víctor, vamos! Pero que está ahí. Toda la carrera. Mira, Víctor, entra Víctor. ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Víctor! Así que aquí estamos, feliz año. ¡Feliz año! Con el maestro, señor Rubén. Maratón 2.46 aquí el tío, donde lo veis. Va a bajar de 2.45 en la próxima. Y empezando el año, como hicimos hace ya 2 años, ¿no? Coincidimos en Cuenca. Hace 2 años es verdad que hicimos la ruta turística. Hicimos la ruta, hoy ha sido solo lo del Júcar, que es una pasada. Hoy día fresquito, pero esto no lo tenemos ni en Alemania. No, tío. ¿Verdad? De octubre a marzo, cielo azul, sol y disfrutando de una charla, rodaje suave y empezando el año haciendo lo que más nos gusta. Así que nada, seguimos sumando. Hoy día 3, semana 7, donde se va a salir una horita de charleta. No hemos mirado ni ritmos ni Lo que relojes. nos apetecía. Así que lo que pedía el cuerpo, bajar los turrones y disfrutar, ponernos al día. Seguimos sumando, mañana más y mejor. Hasta luego. Aquí estamos de vuelta en Madrid, volvemos a Valdelatas. Hoy semana 7, día 4, estamos ya a mitad del plan de entrenamiento, camino a Sevilla. Veo difícil alcanzar el objetivo sub 2.50, pero estas últimas semanas vamos a darlo todo para llegar en la mejor forma posible a la línea de salida. Y vamos a intentarlo. Hoy tenemos 18 kilómetros, ritmo aeróbico suave. Me ha dicho el entrenador que a ver si puedo volver a hacer en torno a 5 minutos el kilómetro en lugar de 5:20. Así que un puntito por encima, pero aeróbico, regulando las cuestas por sensaciones y entrenando la toma de geles. En el kilómetro 12 tomaré un gel para seguir entrenando la ingesta de carbohidratos mientras corremos, que hay que continuar entrenándolo, incluso en entrenos como este, que es hora y media más o menos, en teoría no llegaría a hacer falta, pero bueno, en el kilómetro 12 más o menos a la hora tomaré un gel. Vamos a ver qué tal lo digiere el cuerpo. Pues ya volviendo para casa, 17 kilómetros y pico, el gel bien asimilado sin ningún problema, nada de dolores o
problemas gastrointestinales, así que poquito a poco vamos a ir entrenando, y no solo el fondo aeróbico, sino también eso, la toma de carbohidratos. Hoy contento, las piernas después del esfuerzo un pelín más alto el martes, que aunque no fue muy largo, 26 minutos, sí que fue por debajo de 4 minutos el kilómetro, que ahora mismo pues cuesta, pero bueno, los 2 primeros kilómetros fui un pelín más rápido, luego bajé el ritmo y hoy las piernas bien, algo cansadas pero dentro de lo normal. Mañana a ver qué tal, recuperamos de hoy, que tenemos series. Viernes, día 5, semana 7. Hoy me he venido al gimnasio, la pista estaba helada y tocan series. Ahora estoy haciendo 30 minutos de calentamiento y hoy tocan 2000. Tengo 6 series. Voy a hacer a ritmo umbral, que es más o menos medio maratón, 3:55, 3:50. Normalmente son 10 segundos más despacio que un 10K, 15 segundos más despacio si tienes ritmos un poco más lentos que yo, pero en Alcobendas ha salido 3:45, así que bueno, los voy a intentar a 3:55. Si veo que al final voy bien, intentaré subir aquí, que puedo regular muy específico el ritmo, a 3:50 y recuperaré minuto y medio probando tomar agua con hidratos de carbono en cada recuperación. Así que a ver qué tal sale, porque van a ser 6 por 2, 12 kilómetros de series y 30 minutos de calentamiento, así que me llevaré unos 18 kilómetros más o menos para casa. Seguimos sumando, que lo importante es la consistencia. Pues ya me he cambiado, tirantes porque voy a sudar bastante, hace calor, y vamos a por ello. 6 2000 a 3:55. Pues hoy sensaciones horribles, así que he parado tras el segundo 2000 y voy a completar el resto del volumen rodando más tranquilo. Efecto, no sé, acumulación de catarro, excesos navideños, muchas comilonas, alcohol, turrones, etcétera. Así que prefiero priorizar el entreno de mañana, que será tirada larga, en lugar de meter más intensidad, que ya corrí el martes, aunque no fue mucho, pero bueno, hoy pues 2000 son unos 8, otros 16, casi 16 minutos, y mañana tenemos tirada larga, así que prefiero priorizar eso. Y hay días que o mentalmente he dormido menos esta semana y se me estaban subiendo las pulsaciones por encima del umbral, y eso que cuando he pasado el 1700 en el segundo 1000 he bajado a 4:05 y aún así no notaba que iba bien, porque mi primera idea era, digo, bueno, hago todos los 2000 más despacio, pero creo que no tiene sentido hoy forzar, así que ahora completaré un poco de rodaje. Y semana 7, día 6, sábado por la mañana, son las 9, he quedado ahora con Jorge, que voy a intentar hacer 24 kilómetros, tirada larga. A priori es progresivo en 3 bloques, 4 kilómetros suave, digamos calentamiento, 8 kilómetros a 4:30, 4:35, y luego los últimos 12, si pudiese ser, a 4:05. Ya digo de entrada que no creo que sea algo que tenga hoy en las piernas. Cansancio en general. Sabéis que la semana pasada tuve que elegí saltarme la tirada larga por un catarro, proceso gripal, como queramos llamarlo. Creo que todavía no estoy recuperado 100%, porque llevo durmiendo fatal unas noches, y de hecho ayer mi mujer estuvo todo el día en cama. Sigue ahora, así que veremos. Si no, he mirado las estadísticas
del reloj durmiendo y tengo el ritmo de variabilidad cardíaca muy bajo, que quiere decir que no, o es cansancio, fatiga acumulado, que todavía hay virus por ahí rondando, así que no voy a forzar, pero sí que me gustaría hacer los 24 kilómetros por un lado, y por otro quiero tener bastante cuidado. Ayer noté un pelín de molestias en la pierna izquierda, otra vez zona del tibial, así que ir con mucho ojo, no muy fuertes, muy leves, pero preparando Boston el año pasado me lesioné y no quiero que se repita la historia. Ya tengo cita en el fisio el jueves, de todas formas, a ver que no sea nada, que sea solo pues eso, la carga de entrenos. Y nada, vamos a por ello. En cuanto llegue Jorge nos ponemos en marcha. Aquí estoy con Jorge, que vamos de rodaje, y he descubierto su secreto de por qué está tan fuerte. Mirad qué cuestitas se marca aquí el amigo en sus rodajes. Así que hoy me lo voy a tomar más tranquilo de lo previsto, porque vamos acumulando fatiga y no quiero forzar, pero sí que quiero cumplir con el volumen. Así que a ver si acabo estos 24 kilómetros y olvidamos ahí un poco el reloj. Pues acabamos esta semana 7, no como me hubiese gustado. Voy a tener hasta que acortar la salida de hoy. Aeróbicamente sensaciones mejor que ayer, bastante mejor, más relajado obviamente, y el problema ha sido que noto molestias, sobrecarga en la zona del tibial y no quiero arriesgar nada, cero. Tengo la cabeza ahora pensando en Boston y no quiero que se repita la historia, no quiero forzar. He pedido cita en el fisio la semana que viene y voy a tomármelo ahora con tranquilidad hasta que me vea y ver que todo está bien, que sea una sobrecarga normal. Prefiero no arriesgar. Frustrado porque ya tuve que saltarme la tirada larga. Ayer de sensaciones iba mal, hoy mejor aeróbicamente, pero bueno, es lo que tiene correr. Muchas veces es más un juego de cabeza que físico, y creo que con la mente pensando en lo que me sucedió el año pasado, pues prefiero priorizar el correr a largo plazo que no tener otro parón largo, que es cuando de verdad se sufre. Y ya veremos cómo evoluciona, os mantendré informados en el canal obviamente. Y nada, hoy no pudo ser, veremos si la semana que viene todo vuelve a la normalidad. Nos vemos.